Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis llevando de la mejor forma posible esta cuarentena. Me presento, yo soy Agustín, monitor de Corporate Sport, y he seleccionado una serie de problemas para intentar hacer más llevadero este confinamiento. Los problemas están seleccionados de acuerdo a los temas tácticos más frecuentes y están ordenados en dificultad creciente. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vale, los temas seleccionados han sido el ataque doble, el ataque a la descubierta y la clavada. Antes de cada tema táctico, el primer problema o el primer diagrama va a ser siempre una introducción, con una breve explicación, ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Empezamos por el ataque doble. ¿Qué es un ataque doble? Como bien pone en el texto, el ataque doble son dos amenazas simultáneas al mismo tiempo. Dos ataques directos. ¿Cómo lo hacemos en el diagrama? ¿Cómo se puede hacer? En este ejemplo, el caballo está en disposición de hacer un ataque doble a dos piezas negras, que en este caso sería el rey y la torre. ¿Cómo? ¿Desde qué casilla? Pues desde la casilla F4. Esta casilla, el caballo blanco hace jaque al rey y amenaza a la torre, con lo cual ganamos material. Una posible variante podría ser esta, es con material suficiente para ganar la partida. Siguiente problema. Este es un poquito más complicado porque hay más piezas. Y en este caso es otra pieza la que va a hacer el ataque doble. No va a ser el caballo, va a ser otra pieza. Un consejo útil es mirar las piezas indefensas del bando contrario. Por ejemplo, en el diagrama juegan blancas y la pieza indefensa del negro sería el alfil de A4. Con lo cual tenemos que buscar la siguiente amenaza. Una jugada muy normal, que no se tenía nada de malo, sería capturar en T7. Pero disponemos de un ataque, de una jugada más fuerte. En este caso, con dama C4, las blancas estén atacando el rey y el alfil. Es habitual que el ataque doble sea con jaques. No es estrictamente necesario, pero sí es bastante habitual, en la mayoría de los casos. Siguiente problema. Este es un problema parecido al anterior. La única diferencia es que juegan las negras. También va a haber un jaque. En este caso las blancas no tienen piezas indefensas, todas están defendidas, pero aún así se puede hacer el ataque doble que queremos. ¿Cómo? Desde la casilla C5 estamos atacando al rey y volvemos a amenazar el alfil. Estaba defendido por la dama, pero ahora son dos piezas atacantes, con lo cual ganaremos material. Bueno, pues el variante podría ser este. Nos quedaríamos con material de ventaja. Suficiente para ganar la partida. Esto no corresponde al ataque doble. El último ejemplo de ataque doble, este es más inusual. No hay jaque, pero hay piezas indefensas. Juega al negro y es importante mirar las piezas indefensas del blanco. Es conveniente mirar las filas, las casillas y las diagonales, columnas, etc. En este caso, las dos piezas indefensas que tendría el blanco estarían en la quinta fila y serían el alfil de B5 y el caballo de E5. ¿Cómo explotamos esa debilidad? Con la torre en la misma fila, en la quinta fila, atacando el alfil del caballo, por lo tanto ganando material. Cambiamos de tema táctico, ya hemos acabado el ataque doble y ahora empezamos el ataque descubierto. Es parecido, el ataque descubierto es parecido al ataque doble, porque también quedan dos amenazas al mismo tiempo. Pero a diferencia del ataque doble, el ataque descubierto implica dos piezas atacantes. Ahora lo veremos. En el caso del diagrama, por ejemplo, las piezas indefensas del negro sería la dama. Es importante que las damas estén en la misma fila. Es una debilidad potencial. ¿Cómo lo explotamos? Creando otra amenaza. En este caso sería con un jaque en G6.
al tener que atender el jaque, cogíamos la dama. Y en eso consiste. Siguiente diagrama. Este es muy parecido también al anterior. Buscar jaques, piezas en defensas, o piezas situadas en la misma fila, columna o diagonal. En este caso es parecido porque las damas están en la misma fila y también los jaquetes ponen también juega al blanco y la forma de explotarlo es haciendo jaque. Movemos el caballo, descubrimos la dama, ya tienen que atender el jaque, capturando la pieza, con peón de, por ejemplo, tomamos la dama. Nos quedamos con ventaja otra vez más, ventaja suficiente para poner la partida. Siguiente diagrama, este es un poquito más complejo. Hay más piezas. El ataque doble no lo va a hacer la dama, lo va a hacer otra pieza. Ataque doble descubierto. En este caso, vemos que, por ejemplo, la concentración de piezas ocurre en el flanco de dama, especialmente en la columna B. Casi todas las piezas de los dos bandos en la columna B. Indica que la acción posiblemente se desarrolle ahí. Mueven las blancas, están dispuestos también a hacer un ataque doble descubierto. ¿Cómo? Con el caballo, capturando el alfil de D6, haciendo jaque al rey y atacando la torre. La posible variante será capturar el caballo y bueno, quedamos con torre de más. Una ventaja suficiente para impedir la partida. Siguiente ejemplo. Es un ataque descubierto, algo inusual, no habitual, pero también se suele dar con cierta frecuencia. En este caso juegan las negras. Las tiene un ataque descubierto, ataque doble descubierto, pero no hacen jaque. Que es la particularidad. No necesita, así como los demás anteriores ejemplos hemos visto que todos eran jaque, en este no lo va a ser. Pero dispone de una jugada que amenaza dos piezas con descubierto. ¿Cuál es esa jugada? Moviendo el peón de E7 a E6. Atacando dama y caballo. Como la dama no está en disposición de defender el caballo, tiene que apartarse a un sitio donde no esté atacada. Por ejemplo, gana material. Insisto, no es habitual este ataque doble, pero también es conveniente tener algún ejemplo para saber. Siguiente ejemplo. Empezamos ya con la clavada, con el último de los tres temas tácticos que hemos visto. Y bueno, este es un poquito diferente a los anteriores. Según el texto, una clavada, lo que nos hace contar que una pieza no puede moverse sin exponer a otra pieza de su bando y de mayor valor a ser capturada. Y bueno, la idea básica implican tres piezas. Aquí sí que en la clavada tienen que estar situadas en la misma fila, en la misma línea, o sea, fila con una diagonal. En este ejemplo, ¿cómo explotamos la clavada? Con las blancas y la explotamos con la captura del caballo en D4. Ganando material. ¿Por qué? Porque si capturamos la torre, perdemos material. Las negras pierden material. La clavada se actúa en la columna C. Importante. Esto es bastante habitual en la práctica. Sobre todo en el juego rápido. Tienen una disposición de clavadas en un momento de la partida. Vamos al siguiente ejemplo. Muy parecido al anterior. Aquí una potencia, una clavada en la columna D, en este caso. La dama está enfrente de blanca, está frente de la torre negra, con las negras. ¿Cómo explotar la clavada? De una forma muy parecida al ejemplo anterior, capturando el alfil. Porque si captura la dama, ganamos material.
Nos hemos confiado además. Esa es la forma de explotar la clavada. Muy parecido al anterior. Siguiente problema. Aquí no hay una clavada directa, pero se puede provocar. Juegan las negras y provocan una clavada. ¿Cómo? Este nombre no es muy complicado porque las piezas blancas están en la misma columna, que es la columna de la torre y el alfil. ¿Cómo podemos explotar eso? Poniendo nuestra torre en la misma columna que las piezas contrarias. El alfil está amenazado por dos piezas y ganamos material. Porque no se puede más piezas blancas para defender el alfil. Si nos vamos con el alfil, perdemos la torre. Y si movemos la torre, evidentemente, pues capturamos el alfil. Somos con pieza además. Que ya se ventaja una vez más, ventaja suficiente para imponerse la partida. Vale, siguiente ejemplo. Y último, este es un poquito más complejo y elaborado, hay más piezas y no es tan fácil de ver a simple vista. Aquí, por ejemplo, la jugada con las negras, una jugada normal sería cambiar torres en E3, no sería mala jugada, pero podemos explotar una clavada. Como vemos que la dama negra está amenazada, con lo cual hay que moverla. En este caso concreto no es necesario apartarla a un lugar donde no esté amenazada. En este caso, he puesto una sorprendente jugada para neutralizar esa amenaza. ¿Cuál? Capturando el alfil. ¿Por qué? La torre no puede capturar porque se pone en jaque. Con lo cual hemos ganado el alfil. Lo que podría hacer las blancas, una posible variante, tomar la torre, que es la que propicia la clavada, pero volvería a ser jaque. Y bueno, no es mate, pero nos quedamos una vez más con ventaja suficiente para ganar la partida, para ser la partida. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho pesado. Y bueno, hasta la próxima y quedaos en casa. Un saludo.